Jamás pierdas de vista tu sombra cuando estés en presencia de una bruja. Martín y Checo son hermanos. Martín tiene 14 años, Checo tiene 10. El papá de ambos está a punto de hacer una situación que va a provocar muchos traumas en sus dos niños durante muchos años. Hay una casa, la casa de la abuela, que es una casa que ya no es habitada por la abuela, porque la abuela trascendió hace muchas décadas. Pero hay una situación, y es que esa casa, si llegaras de día, verías algo precioso. Un jardín enorme, un camino de piedra hermoso, que parece que está hecho a detalle, que te lleva directamente desde la reja principal, porque esto, aunque le dicen la casa, es más bien una quinta, es un terreno enorme. Desde la reja principal hasta la puerta de la entrada, ese camino de piedra te conduce aun cuando tiene ciertas curvas. La puerta principal, una puerta de madera muy grande, enorme, que inclusive la pudieras ver y parecería de un establo, porque es un lugar que está más bien cerca del campo, pero se ve elegante, se ve bonita, una puerta pesada. Y dentro de esta casa, un pasillo tremendamente largo, en el cual, del lado derecho, verías 3 habitaciones, las puertas en forma de arco, y del lado izquierdo una pared lisa. Al fondo, una pared rectangular, que es distinta al del resto, y en ese cuarto es donde van a estar Martín y su hermano. Pero esto lo verías si fueras de día, porque lamentablemente esa no fue la experiencia de Martín y de su hermano. Ellos llegaron de noche. Y en ese lugar, que ya no es habitado por la abuela, desde hace casi 10 años, vive la tía Nora, que es una bruja. Y es una bruja que toda la familia lo sabe perfectamente. No es un rumor, es un hecho. No se acercan a la casa de la abuela porque entre la familia le llaman la casa de las sombras. Y lamentablemente, Martín y Checo están a punto de descubrir por qué. En el momento en el que ellos llegaron, que van a pasar ahí cerca de una semana por una situación de salud que está viviendo la mamá de estos niños, el papá llega, no se fija en detalles, pero estos niños están viendo cosas raras desde que entraron. Número 1, hay ciertos ventanales en donde no hay luz y ellos están viendo sombras pasar por fuera de la casa. Pero es algo extraño, porque aunque no hay luz por dentro, hay ligeros haces que vienen del alumbrado que tienen en el jardín. Y en ese alumbrado del jardín, ciertos haces de luz pegan esas sombras y parece que no penetra. Es como si fueran unas sombras caminando. Ellos las ven con un poquito de miedo, pero aún así se tienen que hacer los valientes. El papá está apresurado, está preocupado porque su esposa está en el hospital. Así es que simplemente los agarra, les dice por favor tomen sus cosas y acelerado va, toca la puerta, sale la tía Nora, una tía que utiliza un atuendo bastante estrafalario, bastante extravagante, pero que es una buena persona. Con la familia es una persona atenta, agradable, en ocasiones nada más ligeramente gruñona, pero nada malo. Ella ve a los niños, los saluda, les hace una mueca en forma de sonrisa. Para ella esto sería un chiste, para ellos fue algo bastante espantoso. Les da acceso a la propiedad y el hermano está a punto de hablar y decirle como gracias por cuidar a mis niños. Cuando no lo dejó terminar las palabras, se dice sí, ya sé lo que vas a decir. Vete con tu esposa, te está esperando, yo me quedo con los niños. ¿Cuánto tiempo los necesitas aquí? 1 semana. Ok, 1 semana me voy a quedar con ellos. En el momento en el que cierra la puerta, ambos niños quieren regresar corriendo con su papá porque vuelvo a decir, de día, en el momento en el que esa puerta se abre, deja ver un pasillo enorme y unas habitaciones preciosas. De noche, y en ese momento en el que entraron, es un lugar absolutamente oscuro. No hay ventanales que den hacia adentro, no en esa parte de la casa. Está totalmente oscuro y la tía Nora parece que se mueve con toda tranquilidad entre la oscuridad. Y su voz empieza a hablarles desde diferentes puntos. Vénganse, niños, vengan hasta el final del pasillo. Les tengo que decir unas reglas de la casa. Y ellos están escuchando eso con ecos en el lugar. Es algo horrible, se sienten los dos como muy incómodos, no pueden caminar rápido porque no se sienten a gustos, ellos no saben que enfrente de ellos no va a haber nada hasta el final del pasillo, así es que van con mucho cuidado hasta que se enciende la luz y después de esa luz se enciende otra en medio del pasillo, después de eso se enciende una en la entrada y la tía les dice discúlpenme, conozco también la casa
que yo en las noches nunca prendo las luces. Pero ustedes son nuevos aquí y no tuve el detalle de prenderles la luz. Ya pueden ver bien, los niños se tranquilizan. Sí, tía, sí, tía. La realidad es que estos niños, esta es apenas la segunda vez que conviven con la tía Nora, porque la familia no quiere que tengan convivio con una bruja. Pero estas circunstancias son especiales, así es que en ese momento en el que los trató bonito, encendió las luces, los dos se relajaron. Grave error. Comenzaron a andar por el pasillo y llegaron a su habitación y se sentaron en la cama. Esta habitación es un lugar enorme, es casi del tamaño de la casa de casi cualquier persona. Estamos hablando de un espacio de casi 20 metros por 20 metros, un lugar enorme. Hay 2 camas grandes, un espacio totalmente abierto y varias ventanas. Esas ventanas están cerradas con una cortina, pero la cortina tiene algo extraño. Parece como si lo hubieran puesto con clavos pegada a la pared, como si no quisiera que nadie se asomara hacia afuera o hacia adentro. Los niños, al ver eso, se sienten un poco raros e incómodos. El espacio es demasiado grande. Nunca han estado en una habitación tan enorme como esa. Ahí también hay tan pocos muebles que hay eco. Pero no es un lugar feo, pero no se sienten cómodos. La tía les dice, en un momento más les traigo de cenar. Pero antes de eso, les tengo que decir las reglas de la casa. Regla número 1. Una vez que cierre esta habitación y escuchen que apague las luces, bajo ningún motivo se pueden salir de aquí durante la noche. No lo hagan. Si hacen eso, están en peligro. 2. Si me llegan a desobedecer que no deberían de hacerlo, no entren en ninguna puerta que no debería de estar ahí. No lo hagan. Y número 3. No tengan miedo. A ellas les gusta el miedo. Los niños se le quedaron viendo. ¿A ellas quiénes? Ustedes lo sabrán. Pero si no salen de la habitación, no van a ocupar a utilizar el resto de las reglas. Así es que recuerden, no salgan de esta habitación después de que la cierre y se apaguen las luces. No entren en puertas que no deberían de estar ahí. Y no les tengan miedo. La tía se voltea, cierra la puerta, apaga las luces y escuchan una voz que retumba por todas partes que dice: en un momento les traigo la cena, quédense ahí. Antes de que estés pensando que si los niños tienen necesidad de ir al baño y todo, el cuarto tiene una puerta que conduce a un baño que está ahí, es un baño bastante grande. Realmente no va en una relación estas reglas a hacerlos pasar un mal rato. Son reglas reales, pensadas en la seguridad de ellos. Pero son niños. Y hay otro detalle. No están acostumbrados a tratar con situaciones inexplicables. Cuando la tía se fue a hacer la cena, ¿quién sabe cuánto tiempo duró? Al principio los dos estaban sentaditos en la cama, no habían movido ni siquiera las maletas y prácticamente estaban como idos colgando sus piecitos de la cama. En una cama grande, vuelvo a decir, en esta casa parece que todo es enorme. De repente, la puerta se abre lentamente. Ellos voltean esperando ver a la tía con la cena y no hay nada. La puerta se sigue abriendo hasta que llega y topa con la pared, pero lentamente. No creas que algo abrupto, muy lento. Cuando la puerta pega en la pared, la primera luz, la que está más pegado a su cuarto, se enciende. Y ahora el pasillo tiene luz. Y es algo extraño, porque ellos tienen la sensación, al final son niños, no están pensando tanto. Ahorita los sentimientos es lo que los gobierna y sienten un impulso a ponerse de pie en la cama y caminar. Y cometen el primer error, porque con las luces apagadas no debieron haber salido de la habitación, y sin embargo lo hicieron. Cuando pisan debajo del primer foco que ilumina una tercera parte del pasillo, se enciende el foco central y se ilumina la parte central del pasillo. Caminan hacia esa luz y donde llegan justo al centro de esa luz, se apaga el foco detrás de ellos y se enciende el foco adelante. Junto con eso, empiezan a caminar y conforme se van acercando al foco más cercano a la puerta de entrada, la puerta de su cuarto se empieza a cerrar lentamente. No tienen miedo, no se están dando cuenta de ese detalle. En el momento en el que pisan justo al centro del foco, que está mero delante, en la entrada esta de madera gigante que te dije, la puerta se cierra, el foco central se apaga y la puerta de la entrada comienza a abrirse. Lentamente, no hay nadie ahí.
Los niños están boquiabiertos, pero al mismo tiempo se sienten en una aventura. Pero no saben qué tipo de aventura. Porque cuando ellos están ahí y se termina de abrir la puerta, la luz que está arriba de ellos se apaga y de repente frente a ellos, todas las luces que están en el jardín se apagan al mismo tiempo. Y ese camino de piedra, que de día es un lugar, es un camino precioso y bonito, parece más bien el camino dentro de un cementerio, porque a los lados, en la noche, se ven pequeños montículos que tienen piedra y que tienen tierra. Y hay algo muy extraño, porque parado a los lados del camino de piedra, justo arriba del montículo, hay sombras del tamaño de personas. Sombras que no estaban ahí cuando llegaron. Sombras como las que vieron caminar, que les daba la luz y nos iluminaban. Y es algo muy extraño que los va a hacer gritar. Porque todas esas, como si se dieran cuenta que los niños los están observando, todas las sombras, que son más de 10 que están a lo largo de ese camino, voltean al mismo tiempo a ver a los niños. Y en ese momento los niños tiran un grito, voltean hacia su habitación y comienzan a correr en el pasillo oscuro. Pero hay algo, porque ahora las luces se prenden al mismo tiempo, pero no tienen el tono de antes. Es un tono diferente, un tono un poco rojizo. Y del lado izquierdo, donde están seguros que había una pared, ahora está lleno de puertas abiertas. Y en ese espacio de puertas abiertas hay personas que se están asomando, personas que se ven pálidas. En una de las habitaciones se asoma un niño y les hace la sensación de vénganse. Y cuando les hace ese movimiento y les da la indicación de acérquense, estos niños, al ver a alguien que es más o menos de su altura, más o menos de su complexión, empiezan a caminar para allá. Y es ahí cuando la tía Nora, por la buena suerte de ellos, intervino y simplemente se escuchó: dejen de molestar a mis invitados, ya. ¿Y ustedes? ¿Se les olvidaron las reglas o qué? Cuando terminó de hablar, las luces regresaron a su color. Los niños en un parpadeo vieron que esas puertas que estaban ahí ya no estaban, la pared está otra vez lisa y la tía Nora trae una bandeja con una cena y está al lado de la puerta de ellos. La abre y les dice: a la habitación, y cuando no hay luz, no deben de salir. A partir de ahí, esa estancia en esa casa, esa semana fue una pesadilla. Sonidos en los pasillos. Entendieron perfectamente por qué estaban clavadas esas cortinas en los cuartos, porque se asomaron detrás de ellas. Y había personas asomándose. Personas que cuando estaban más lejos de la ventana, les faltaba algo del cuerpo, a veces la mitad. Los niños vivieron una y otra vez escenas de terror. Cosas que ellos prefirieron guardarse en el corazón y en la mente, algo muy traumático. Pero la semana acabó. La tía Nora fue una excelente anfitriona, fue amable con ellos, pero ellos no hablaban con ella porque entendían que si ella estaba acostumbrada a eso, y si esas cosas le tenían miedo a ella, tal vez ella era peor. Así es que decidieron, prácticamente, nunca salir de la habitación. Casi no conocieron la casa de día. Se la pasaban ahí. Y la tía lo entendía, no intentaba persuadirlos para que anduvieran por el terreno. Llegó al final la semana y cuando llegó el papá, ¿cómo se la pasaron, hijos? Bien, bien, papá, y los dos con las maletas casi corriendo al carro. Y se le quedaba viendo el papá a la tía Nora y le dice: no te preocupes, sabes que en la casa no es una casa normal, pero tus niños están bien, yo me encargué de todo. Ahí debería de acabar el relato. El problema es que un año después, el mayor de los dos tuvo un pleito muy fuerte con su hermano menor. A sus 15 años se había hecho de un grupo de amigos que digamos que lo estaban orientando muy mal y lo estaban haciendo que tomara muy malas decisiones. El papá se acordó de esa semana que pasaron en casa de la tía Nora y cómo regresaron ellos hechos una sedita. Y este tipo no es un educador. Este tipo es un señor que está enojado por algunas decisiones que ha tomado su niño. Ya lo ha visto tener ciertos vicios y esa edad lo preocupó mucho, si es que no pensó mejor cosa que ir a dejar casi un mes completo al niño en casa de la tía Nora. Cuando le dijo esto, el muchacho se acordó, se regresó
años hacia atrás, se acordó de cuando estaba ahí y le decía, por favor, papá, no, 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 por lo que más quieras, voy a dejar de hacer todo, te vas a quedar un mes allá. Y si sigues con este tipo de actitudes y cosas, te vas a quedar a vivir allá. Lo llevan a la fuerza. Va a la casa de la tía Nora. Y aquí es cuando se entera de cosas que no debió haberse enterado. Martín ya no está acompañado de su hermano, y aunque los últimos meses su hermano ha sido un fastidio para él, al final diferencia de edades y diferentes cosas que están haciendo los lleva en momentos a ser muy incompatibles, Martín está muy aburrido. Así es que no puede utilizar la misma táctica de antes, le duró un par de días, permanecer en el cuarto, no hacer nada, pero ya tiene 15 años y tampoco quiere sentirse un cobarde. Está intentando hacer algo, así es que intenta andar por la casa de día. Pero ¿sabes qué? No puede con el miedo. Las sensaciones de las sombras, de las puertas que se abrían, del niño invitándolos a entrar, de las otras personas en esas habitaciones, hacen que se sienta en un lugar tremendamente inseguro. Lo más que logró Martínez de día, abrir y dejar abierta la puerta del cuarto, eso durante 3, 4 días, y después de eso, en el día, salir y caminar por el pasillo apenas unos pasos. El máximo logro lo tuvo al final de la semana y media, y fue abrir la puerta principal a mediodía y sentarse en las escaleras de la entrada. Fue lo más que logró. No anduvo por más lugares. ¿Qué va de andar caminando por el camino de piedra donde estaban ahí las sombras? O irse en la parte de atrás donde se sumaban las personas a los cuartos, personas que les faltaban partes del cuerpo. No. No, 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 no. Era una casa de pesadilla. Y ahora que había regresado en esa semana, parece como si los habitantes ocultos de la casa lo supieran, porque los sonidos, las sombras, todo estaba ahí. Ahora le tocaban la ventana y se sabían su nombre. Voces de mujeres, voces de hombres, voces de niños, situaciones que lo ponían con los pelos de punta. Lo más que logró fue sentarse en las escaleras. Y no pudo elegir peor día para hacer eso. Estaba sentado en la escalera, aburrido, pero al mismo tiempo aliviado. La noche anterior no pudo dormir bien. Que te toquen la puerta 3 veces, y después otras 3, y después que escuches los mismos toquidos dentro del baño. No te va a dejar descansar muy bien. Más en una casa en la que sabes que pasan cosas que no deberían de estar ocurriendo. Él está sentado, le está dando el sol, se siente tranquilo. Está ahí, perdiendo un poco el tiempo, cuando ve que se estaciona un vehículo y por el camino de piedra vienen 2 personas. Un señor, vestido de un traje muy elegante, y viene moviendo una silla de ruedas. En la silla de ruedas viene una chica que se ve mal. Parece como si la chica ya no tuviera su mente dentro de su cuerpo porque se ve totalmente ida y el señor va hablando con ella, pero ella no se puede ni mover, está demasiado flaca, está en los huesos y la piel la tiene pegada en algunas partes y en otra parte se ve como colgando en esta zona del rostro. Una escena espantosa. Pareciera que con ciertos detalles en algún momento de su vida esa chica pudo haber sido bonita, pero ahorita parece de pesadilla. Más allá de una enfermedad, se ve a alguien muy afectada, como si algo le hubiera pasado, algún tipo de accidente. Él llega a este señor con la silla de ruedas, se va a parar Martín para ayudarle y en eso sale la tía Nora y le dice, no, tú quédate ahí. Él tiene que hacerlo por sus propios medios. Y el señor, sabiendo algunas técnicas y algunas formas, logra con cierto esfuerzo subir a esta niña, llega, saluda y Nora lo primero que le dice es, en lo que quedamos. Una vez que hagamos esto, me vas a pagar completo. Y después del efecto, me vas a pagar el doble. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces puedes pasar. Entraron en una habitación. La habitación, por alguna situación que Martín no se había dado cuenta, generaba un eco que hacía que en esa zona en la que él estuviera, prácticamente escuchara toda la conversación como si estuviera dentro de la habitación. Y comenzó a escuchar que la tía le decía, trae las pertenencias que te pedí de los familiares cercanos, amigos, primos, hermanos, todos que sean de su edad o mayores. Y dijo, sí. ¿El cabello lo traes? Sí. ¿Saliva lo trajiste? Sí. ¿Lo separaste todo? Sí. ¿Lo tienes bien catalogado? Sí. Muy bien. Entonces yo me voy a encargar de encontrar quién le hizo esto a tu hija.
Acuérdate que una vez que empecemos con esto, no hay vuelta atrás. Y no estoy curando a tu hija. Le estoy regresando a la persona 3 veces lo que le hizo. Te vas a dar cuenta quién fue, porque esa persona, en menos de una semana, se va a morir. ¿Estás de acuerdo? Sí. No hay marcha atrás. Sí. Muy bien. Algo hizo que ya no tenía que ver con palabras. Había mucho movimiento, mucho ruido que él percibió. Martín, toda la piel la tenía de gallina. No quería ni siquiera ver a los ojos a la tía cuando saliera, ni se quería meter corriendo, pero tampoco quería que fuera evidente que él escuchó la conversación. Después de que terminaron todos esos ruidos, le dijo: muy bien, ahora págame, tu hija va a mejorar y ven cuando sea notoriamente que está mejor. Y quiero que vengas y me digas quién era la persona que afecté. El señor sale, saluda a Martín, se lleva a la muchacha que va en silla de ruedas y sigue andando por el camino de piedra. Martín hace como si no hubiera escuchado nada, intenta mantener el semblante que tuvo cuando llegó este hombre y la tía le dice: no deberías de estar escuchando conversaciones ajenas. Y se mete. Martín está muerto de miedo, porque más allá de la conversación, ¿cómo carajos supo que lo escuchó? Y se quedó con la duda, no iba a hablar con su tía de eso. Siguieron pasando los días. Y una semana antes de que él regresara a su casa, regresó este señor. Venía contento, venía feliz y venía con la silla de ruedas. La silla de ruedas la traía pero sin la chica. Y cuando llegó, le dijo a la señora Nora: vengo a regalártela. Si alguien que viene a pedirte un servicio necesita, dásela de mi parte, estoy muy agradecido. Y le dice: vamos a hablar adentro, ¿traes el doble? Sí, traigo el doble de lo que habíamos quedado. Martín, lamentablemente, estaba en las escaleras y no se iba a mover por miedo y por morbo. Así es que, estando allí en las escaleras, intentó escuchar y a la vez no, intentó debatirse si me paro o no. Al final fue algo muy rápido. Fue una pregunta. ¿Quién fue? La mejor amiga. ¿Cómo está? Ya sabemos cómo está, en el hospital. Muy bien, no va a durar mucho. No, tampoco quiero que sufra la muchacha. Fue una tonta con lo que hizo, pero no creo que dure de aquí al fin de semana. Entonces, ¿tu hija va a estar bien? Esto no tiene reversa y nunca reveles lo que pasó. Está bien. Se escucha movimiento en la habitación, transacción rápida, sale el señor, sale la tía Nora y le dice a Martín: te dejé que escucharas para que supieras parte de la historia. Ahora quiero que vengas a la habitación donde hablé con ese señor, porque te voy a contar lo que no sabes. Cuando llega a esta habitación, es una de las habitaciones que están a la derecha. Justo la habitación central. No hace ningún sentido que estén rebotando los sonidos hacia donde está Martín. Pero eso no se va a dar cuenta ahí. Se va a dar cuenta hasta que sea un adulto, muchos años después, que se va a estar preguntando por qué demonios pudo escuchar todo. Y no hace sentido. Tal vez era obra de su tía, tal vez. Cuando entró, vio un lugar lleno de frascos, de menjurjes, de libros, de velas, cosas que si pasabas por ahí y la habitación estaba abierta no lo notabas. Era hasta que estabas adentro. Era como si hubiera un velo que te impidiera ver los detalles de la habitación. Era una habitación dedicada a la brujería. La tía le dijo: siéntate. Él estaba muy nervioso y le dice: estoy bien, te dije que te sientes. Se sentó Martín y la tía le dice: escuchaste todo. Escuchaste que fue la amiga. Entendiste que estaba enferma. Y entendiste que ahora la niña está bien y la amiga se va a morir. Y Martín dice: no me mientas. No me gustan los mentirosos. A los mentirosos los castigo. Sí, tía, sí escuché todo. Muy bien. Pues es mentira, Martín. La amiga no le hizo nada. A esta chica la atacó un brujo. Y uno que es muy canijo. La atacó por el papá. Pero yo no voy a estar poniendo en riesgo mi pellejo. La amiga es la que tenía el vínculo más fuerte con esta muchacha y era la más fácil de afectar. Así es que le quitamos la enfermedad a una y se la aventamos 3 veces a la otra.
Yo tengo dinero, la niña está bien y la otra, pues lamentablemente, no. Dice, así es que Martín, te recomiendo que cuando estés en esta casa, no te metas en los asuntos que no te tocan. Y Martín le dice, tía, tengo que preguntar algo porque si no, no voy a estar tranquilo. Las sombras, ¿quieres saber qué son, verdad? ¿Qué? Gente que me mintió, Martín. Gente que está enterrada en diferentes partes de esta casa. Gente que tengo castigada. Y el día que ya no las ocupe, tal vez voy a pensar en liberarlos. Ahora vete a la habitación y no estés husmeando en esta casa. Una situación que toda la vida hasta el día de hoy ha hecho que Martín le tema profundamente a la brujería. Nunca vayas a restar importancia a las envidias de tu gente cercana. Fátima y Alondra eran las mejores amigas. Se conocieron desde la preparatoria y desde siempre eran las cómplices. Cuando una hacía algún tipo de travesura, siempre la otra estaba ahí para escudarla, para protegerla. Y la vida fue avanzando y eligieron carreras distintas, pero nunca se dejaron de frecuentar. Sin embargo, hay algo que Fátima no sabía de Alondra. Bueno, de hecho, dos cosas. Lo primero es que ella, cuando entró a la universidad, comenzó a practicar la brujería. Jamás se lo reveló, nunca se lo dijo. Era tan ordenada con sus cosas y sabía esto llevar de una forma tan discreta que Fátima nunca se dio cuenta. Pero Alondra estaba bien metida en cuestiones bien oscuras, pero no se quería dedicar a eso, solo sentía un llamado. Había algo que la llamaba y no a cualquier tipo de magia, a cosas oscuras, cosas relacionadas con emociones a veces malévolas. La segunda cosa que Fátima no sabía, y eso fue muy lamentable, es que Alondra estaba muy celosa de Fátima, muy celosa. Le había ido muy bien económicamente, su familia era una familia que estaba muy bien acomodada y ahora se acababan de encontrar. Después de años de no estar en los mismos círculos, se acababan de encontrar en un trabajo. Y aunque no iban por el mismo puesto, sí estaban en la misma área. ¿Y sabes qué es lo malo? Fátima era la jefa de Alondra. Alondra estaba muy molesta, pero lo sabía disimular muy bien. Cuando llegó al trabajo, porque Fátima llegó después, cuando llegó al trabajo y le dieron el puesto de su jefa por el cual ella estaba compitiendo, pero nunca se lo había dicho, Alondra se lo cayó, se lo guardó y lo fue juntando junto con el resto de rencores que tenía dentro. Hubo algo que fue la cereza del pastel, la gota que derramó el vaso, lo único que hizo que Alondra ya no pudiera soportar. Y es que en la empresa, aun cuando tenían la política que no debía de haber parejas, había un chico, un muchacho que estaba trabajando en una jefatura, que era un tipo muy inteligente y tenía como una proyección muy próspera dentro de la empresa, pero era un chico sumamente atractivo, no para todas las personas, extrañamente. Sí, para Alondra, y sí, para Fátima. ¿Y sabes algo? Alondra dijo, Malaya sea la maldita suerte de esta mujer, porque aunque ella ya tenía tiempo buscando la atención de este muchacho, no la lograba tener el día que llegó Fátima. Los ojos se los puso desde que llegó, y él la buscaba. En muy poco tiempo, todos ya tenían el cuchicheo donde parecía que ahí había algo. Alondra, todo lo estaba transformando en un odio acumulado ya que no podía aguantar. El día que Fátima, muy alegre, vino y le dijo su pechoría, la situación que antes la hubiera cubierto y ayudado, cuando le dijo, estoy embarazada de Saúl. No, Alondra no se quería morir, Alondra la quería matar. No se lo dijo, le sonrió con toda la amargura y toda la hipocresía que pudo, y ese día Alondra se fue a su casa y empezó a hacer las cosas que ella sabía. Fátima comenzó a avanzar en su embarazo. Cuando llegó al 6º mes, algo muy extraño sucedió. Ya había sentido que Alondra tenía a veces como mucha cercanía, le llevaba muchos detalles.
cafés en la mañana, ciertas comidas durante días en los que nadie se lo había pedido. Extrañamente, la comida que le llevaba Alondra a Fátima no era tan buena, pero tampoco quería darle un desdén a su amiga, así es que la comía. Pero hubo algo muy extraño. Un día que salió del trabajo se sentía rara, está embarazada al final. Así es que se lo adjudica las cuestiones hormonales a algo que puede ser normal del proceso de embarazo. Pero al llegar a su casa, hay dos cosas que empiezan a ganarle: náusea y sueño. Muy extraño, porque cuando ha tenido náusea nunca ha tenido sueño. La náusea se lo quita por completo el sueño y hace a veces que no pueda dormir bien. En este caso no. Siente que quiere prácticamente aventar todo hacia afuera, pero al mismo tiempo tiene una sensación tan pesada que no puede con ella. Se recuesta unos segundos en la cama y pierde completamente la conciencia. Cuando abre los ojos, está en una posición muy extraña y lo nota, lo siente. Sus manos están en forma de cruz, volteando hacia arriba. Ella está justo al centro de su cama, donde no estaba cuando llegó. Se sentó en una esquina y solo se recostó de lado. Ahora estaba al centro, con las manos en cruz y los pies juntitos, pegaditos, totalmente extendidos así, las plantas hacia el frente. Y al lado de ella estaba una anciana, vestida como con un velo, y le puso su mano sobre la boca cuando ella le dirigió la mirada y le dijo con una voz tajante: ¡cállate! La mano que Fátima sintió en la boca no era la de un ser humano. Sintió huesos, sintió frío, sintió muerte, algo espantoso. Empezó a sentir tanto miedo que quería llorar. Esa anciana empezó a hablar en un idioma extraño, como haciendo rezos, como cuando has escuchado a una persona rezar un rosario pero rápido, algo así. Hablaba en balbuceos, rápido, acelerada, y la mujer tenía unos ojos inyectados en odio y la volteaba a ver y le decía: te estoy diciendo que te calles, deja de pensar eso, como si pudiera escuchar los pensamientos de Fátima. Fátima estaba muerta de miedo y le dijo: tú está tranquila porque no vengo por ti, vengo por tu nena. Siguió hablando esta mujer y en algún momento Fátima perdió la conciencia. Cuando abrió los ojos, está muy asustada por dos cositas: la anciana y porque hay sangre en la cama. Se empieza a mover rápido, llama a emergencias, llegan y claro, se salvó porque estaba a punto de un aborto y de buenas no se logró y se pudo de alguna manera salvar a la criatura que llevaba en su vientre. ¿Qué es eso que la visitó? ¿Quién sabe? El problema es que cuando estaba en el hospital y le están haciendo las revisiones, ve que esa mujer pasa por el pasillo. Y a partir de ese día, esa anciana la está acosando. El problema es que parece que a la anciana no le importa si hay paredes, si hay puertas, si hay ventanas o si estás en un lugar de acceso restringido. Porque cuando ella ve un espejo la ve reflejada detrás de ella. Cuando ella está a punto de dormir, ve que esta mujer viene caminando y se para. Y lo malo es que nadie más la percibe. Esa cosa, con manos huesudas, que cuando la ve no es así, pero cuando la toca, está tocando huesos. Se sienten las falanges, es horrible. Esa cosa está haciendo que tenga tanto miedo que ya no sabe qué hacer. Al principio simplemente cree que se está volviendo loca. Cuando se lo dice al doctor, le dice: doctor, ¿es normal que esté teniendo este tipo de situaciones? Por supuesto que no. De normal no tiene nada y hay que tener cuidado porque no puedo recetarte muchas cosas por tu estado. Así es que vamos a dar un seguimiento. Por favor, cuéntame si sigues viendo esto o si siguen pasando cosas de ese tipo. Esta chica tiene mucho miedo porque cada vez que esta mujer aparece hay un conato de aborto. Se pone en riesgo el embarazo. Termina ella en el hospital. Los doctores no entienden porque va muy bien y de repente de un momento a otro, ¡pum!, otro conato. Otra posibilidad cada vez más cerca y van avanzando los meses. En el 7º mes tiene que dar a luz al niño sí o sí, porque si no va a perder a la niña. Para ese entonces ya buscó muchas alternativas. Fue con personas que hacían oraciones, fue con su mamá que hacía rezos, fue con una persona que hacía limpias, hasta que la llevaron con un sacerdote que era exorcista. Fue algo muy extraño lo que le ocurrió, porque Fátima no es una persona religiosa, pero el día que la llevaron con el exorcista, ella apenas entró a la iglesia en la que estaba este hombre, y este hombre detuvo lo que estaba haciendo, fue caminando con ella y le dice: quédate por favor hasta que termine todo, tú y yo necesitamos conversar
tú y tu nena están en peligro. Parece que este exorcista tenía algún tipo de don que le permitía ver más allá de lo evidente. Entonces, el exorcista le explicó en esa reunión que de alguna manera la habían ligado a la Santa Muerte y que la Santa Muerte era la que estaba buscando llevarse a la niña. Le preguntó que si pensaba en alguna persona que le pudiera hacer daño y ella dice que no. Fátima ha sido una persona que siempre de cierta manera ha buscado tener buenas relaciones con familia, con amigos, y entonces le pregunta el padre de manera directa, ¿envidias o celos? No. ¿Quiénes son tus amigos? Y dice, pues es que no convivo con ninguno desde hace tiempo, he tenido que cambiar por cuestiones de trabajo, pero pues mi mejor amiga está en el trabajo. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un par de liberaciones y voy a traer un grupo de personas que están dedicadas a esto 24/7 para que desde sus casas te tengan presente. Por favor, dime cómo reacciona tu amiga. Dice, porque pudiera ser ella, aunque me dices que no hay posibilidad. Así es que revisa nada más y habla conmigo dentro de una semana. Ella claro que no cree que vaya a hacer eso, que vaya a ser su amiga Alondra la que haya hecho este tipo de cosas. De hecho, no tiene la menor idea de quién puede ser. Intenta que su cabeza no se sature con la idea. Pero esa noche se escucha un tipo de rugido dentro de la habitación, como algo con coraje. Al día siguiente llega al trabajo y Alondra la ve sonriendo y dice, tienes mucha gente que está rezando por ti, ¿verdad? Nada más diles que yo también voy a rezar por ellos. Cuando le dijo eso, fue más que evidente, no se esperó una semana, fue a hablar con el sacerdote y le dice, sí es ella, me dijo esto. Dice, sí me lo temía. Por el nivel de afectación que estás teniendo, tiene que ser una persona muy cercana, porque sí te está afectando mucho. Vamos a hacer las liberaciones y te pido, guarda distancia de esta persona. Si puedes, cámbiate de trabajo, porque esta persona, pues ya lo estás viendo, no es una persona que tenga ética ni moral, te va a querer dañar, como lo está haciendo y tal vez no se vaya a detener nunca. Lo piensa esa noche y aun cuando había dinero de por medio y que este chico con el que había tenido o va a tener esta bebé, Saúl, pues es un chico que apenas va a su carrera en desarrollo, entonces no está pensando depender de él. Habla con sus papás, que sus papás sí están bien económicamente y ellos deciden apoyarla. Todo por el bien de la nieta, todo por el bien de su hija, así es que la van a apoyar por una buena temporada. No tiene que pensarlo más, al día siguiente va, presenta su renuncia y extrañamente, Alondra no se presentó a trabajar. Ella no preguntó, no quiso saber más, solo no la vio ahí en el puesto. Ella da de baja y en el trabajo se molestan mucho con ella porque dicen, oye, mínimo tendrías que darnos 15 o 20 días para un reemplazo. Disculpen, no puedo, son situaciones de salud. Y se molestan, al mismo tiempo le entienden. Finalmente rompe relación y se va. 2 años después es cuando se topa a la chica de reclutamiento que la llevó adentro de esa empresa. Se la topa en una situación fortuita, nada planeado. Cuando se la topa, le gana un poquito el morbo, le gana un poquito la curiosidad y le dice, oye, ¿qué le pasó a Londra? Nunca supimos, desapareció. Desapareció. Ese día que llegaste, fue el último, el día anterior, el que fue a Londra. La fuimos a buscar a su casa, sus cosas seguían intactas. Preguntamos a ver si tenía problemas con alguien, no, alguna pareja, no, algún novio, no. Nadie había visto que hubiera ocurrido algo. Las huellas de ese día es como si después de haber salido del trabajo se hubiera desvanecido. Nadie sabe qué le pasó. ¿Crees en la brujería? Si no, escucha esta historia. Marisol tiene una historia que le ocurrió cuando ella tenía cerca de los 18, 19 años. Marisol tiene una familia que es un poco rara. La abuela practica la santería de manera abierta, pero ninguno de los hijos es adepto a esta religión. Algunos han sido ateos, otros han sido cristianos, otros han andado de aquí para allá en diferentes creencias. La familia de Marisol no es como que especialmente cree en algo. Han tenido sus temporadas de algunas cositas y Marisol no le crea nada. En algún momento se sintió como atraída por el budismo, pero fue ahí un coqueteo de 2, 3 idas a unas reuniones y no pasó a más.
Ella no cree en cuestiones espirituales, cree mucho en la psicología, cree mucho en las emociones, cree mucho en el balance del día a día. Y es por eso que cuando hubo una reunión familiar extraña, a ella se le hizo muy rara la conversación. En esta reunión familiar, como no había pasado en años, se juntaron todos, desde los nietos, algunos bisnietos, todos los primos, los hijos de la abuela, sus parejas, todos. Y fue una reunión relativamente rápida. No había comida para cenar, no había nada como preparado para recibir personas. Fue como si fuera un salón de guerra. Estaban todos ahí y la abuela les dijo, estamos bajo ataque y yo sé que esto no les gusta, pero protéjanse por favor porque no quiero cargarlos conmigo. Protéjanse, yo los puedo ayudar, yo les puedo decir cómo, pero yo sé que a muchos de ustedes no les gusta lo que yo estoy haciendo, pero entiéndanme, estamos bajo ataque. Se empezaron las discusiones de uno u otro lado y tú para qué estás en eso, ya te habíamos dicho que no estés en esas cosas, esas cosas ni existen, ¿de qué estás hablando, abuela, estás loca? Y empezaron así las conversaciones. La abuela simplemente se levantó, golpeó en la mesa y dijo, no es un juego, protéjanse. El que quiera protegerse conmigo, venga y búsqueme, y los demás si no, aunque no crean, protéjanse. Y se fue. Hay una situación muy rara en la vida de Marisol. Y en esa reunión lo constató una vez más. Cuando hablaba su abuela a todos, ella sentía que se lo estaba hablando directamente a ella. Sentía que la veía, que no le quitaba los ojos de encima. Y era algo muy raro, porque no tenían todos la misma sensación, pero tampoco era como una conversación de, oye, nada más le hablas a Marisol. Muy raro, muy extraño. Pero Marisol tenía esa sensación, me lo estaba diciendo a mí. No se atrevía a preguntarlo porque era un tema muy incómodo. Pero cada vez que hablaba la abuela en reuniones, Marisol sentía que se dirigía a ella. Su abuela siempre había sido como linda con ella y siempre había tenido ciertos detalles. Nunca hablaba cuestiones relacionadas con su espiritualidad. Era un tema que ella respetaba que no lo compartieran. Pero, de alguna manera, en esta ocasión, Marisol sentía que su abuela le rogaba la cuestión de protección. Ella no creía en nada. Así es que para ella su protección fue muy sencilla. Me voy a mentalizar en el que ni siquiera estuvo en esa conversación y voy a seguir con mi vida. Esa fue la protección. Fue muy raro porque a la semana hay una sobremesa en su casa en la que, muy preocupados, papá y mamá de Marisol le dicen, oye, sí estamos considerando ya lo que nos dijo tu abuela de la protección, tú sabes que no creemos en eso, pero ¿te enteraste de lo que le está pasando a tu prima? De que no, hace tiempo que no hablo con ella. Bueno, antes de la reunión ya tenía muchísimo. Pues la tienen ahorita en el psiquiátrico. ¿Por qué? Es que empezó a contar que había un niño que se sentaba al lado de su cama, que tenía el rostro morado como de una persona ahogada, y en las mañanas ella decía que estaba viendo huellas de pies y manos con lodo. Y entonces Marisol dice, bueno, pero pues no había nada en la habitación. Dice, no, sí había. Por eso los papás creían que de alguna manera tenía algún tipo de sonambulismo o estaba desarrollando algún tipo de problema histérico o alguna situación de esquizofrenia. Y entonces la acaban de llevar al psiquiátrico para dejarla ahí una temporada cortita para ver si la controlan. Dice, pero fue después de la plática con tu abuela, entonces, pues estamos preocupados. ¿Qué opinas? Y ella, pues mira, mis tíos eran bien raritos y mi primo también. Ya ves que la tía siempre andaba con sus rollos New Age y que el cosmos y que las energías y así. Y mi prima también andaba que ella podía ver cosas y bla, bla, bla. Al final el tío es el único que no creía mucho con esa cuestión. Y pues qué bueno que le están llevando. Yo creo que mi prima siempre estuvo como que a medio paso de que le tronara la tacha y tal vez con la plática de la abuela era lo que le faltaba. Ponerse acá media loca. Repito, en la vida de Marisol, tal cual lo que te estoy diciendo, así fue su vivencia, así fue como lo tomó, así lo entendió ella. Lamentablemente. Porque siguieron pasando unos días y un día Marisol ya sentía como que el ambiente medio tenso. Había rumores que había un primo que había intentado atentar contra su vida, que otro primo de ella había tenido un choque muy fuerte. Entonces ya se estaban poniendo todos muy nerviosos. Parece que los primos eran los que estaban siendo afectados,
no los hijos de la abuela. Entonces, digamos que esta área de los nietos, pues todos ya estaban muy nerviosos. Ella no se quería mentalizar, ella seguía con la cuestión de esto es una cuestión de psicología, es una cuestión de tener la mente clara, de llevar un balance de vida. Y para balancear las cosas sintió que era muy tóxico estar sola con sus papás en casa, así es que invitó a una amiga y a esta amiga le pidió que si podía pasar una semana con ella en casa simplemente para ver películas, pasar el tiempo y así. La familia de ambas acepta. Vuelvo a decir, 18, 19 años ya son casi adultas o adultas para muchos lugares. Entonces, ellas empiezan a tener una semana pues bastante divertida. Ciertos desvelos, ciertas aventurillas, romper mucho la rutina, muy buen ambiente, hasta que ocurre algo que jamás va a poder olvidar Marisol. Jamás. Ni ninguna de las familias, ni la de la chica que fue ahí, ni la familia de Marisol. Era el penúltimo día que esta chica iba a estar en la casa. Al día siguiente ya tenían planeado cómo se iban a despedir, hacer un rico desayuno, iban a traer a sus papás para darles como que una bienvenida y una comida y estaban haciendo esos preparativos. Faltaban unas cosas y tenían que ir a un mercadito o alguna tienda que estaba cerca de la casa. Marisol abre la puerta y extrañamente empieza a chispear. Ella veía el cielo despejado, pero comenzó a chispear. Caídas de gotas como que pequeñas, una cierta brisita, pero que ya mojaba el piso. Y entonces ve que a unos metros, tal vez 10, 15, justo enfrente de la casa de ella, a esos metros hay una avenida, y esa avenida es dividida por un camellón, una parte central que divide los carriles que van en un sentido y los carriles que van en el sentido contrario. Espero explicarme con la imagen. Ve que en el centro del camellón hay una sombra que está señalando a su casa. Está despejado, hay lluvia, pero no es como que el día esté oscuro. Y esa cosa es una sombra alta, delgada, y está señalando la casa. Marisol cuando ve eso se impacta. Y extrañamente, en el momento en el que ella va a voltear con su amiga para decirle como, ¿tú también la ves? En ese momento suena el teléfono de la casa. El teléfono, o sea, algo le provoca en ella que en lugar de cerrar la puerta, quedarse adentro, corre directamente por el teléfono que está en la habitación de al lado de la entrada, va y lo toma, es un teléfono antiguo alámbrico, contesta y es la abuela y dice, no te salgas y no le hagas caso a la sombra y cuida a tu amiga. Cuando escucha eso, esta niña entra en pánico. ¿Cómo carajo sabe la abuela esto? ¿Cómo demonios sabe eso esta persona? Y entonces cuelga, sale y la amiga ya va en medio de la calle caminando para allá. El día que jamás van a poder olvidar, porque cuando llega justo a la avenida, un camión de pasajeros se llevó a la amiga. La familia de la abuela estaba bajo ataque, pero no se estaban protegiendo. Y lamentablemente, una herida profunda iba a quedar en todos. Caras vemos, pero de brujas no sabemos. San Juana vivió en una época que era muy cruda. Vivió en la tercera década de 1930, tal vez a mediados o a finales. Ella nació en una familia que tenía muchas necesidades económicas y en ese tiempo, la vida en la familia que le tocó y en la ciudad en la que estaba era una ciudad de inmisericordia. Era una ciudad que no se tocaba el corazón para con los niños. Los niños a veces los veían como estorbos, y el trato que le daban a esta niña era peor que a la de una mula. La pobre niña fue creciendo con este tipo de tratos y, aunque era una chica de buen corazón, se fue llenando de hiel. Y eso va dejando estragos. Lo vas notando en el rostro, en el caminado, en las posturas, en las actitudes, en la forma de comportarte. Vuelvo a decir que era de buen corazón. Y al final, por más hiel que tomó, nunca fue la suficiente como para que no tuviera ciertos detalles para con su familia. Con el tiempo, estuvo con un tipo que ni la amaba ni la quería, pero no quería estar solo o tal vez estaba aburrido y tuvieron una niña. Esa niña
recibió en momentos un muy maltrato de parte de San Juana, porque San Juana, pues era una tipa que, digamos que no tenía ese instinto materno tan cariñoso y solo sabía darles lo que había recibido. Con el tiempo se fue arrepintiendo de su actitud, pero no era una persona que fuera a pedirte perdón, simplemente gruñía menos o te pegaba menos fuerte. Esa era San Juana. Se fue transformando de San Juana la mamá en San Juana la abuela cuando su hija, a sus escasos 15 años, se embaraza. Empieza a salir con un tipo que anda en pésimos pasos y se va con él y le deja la bebé. Vuelvo a decirte, San Juana, aunque para este momento te puede dar la idea de ser una persona que tal vez es terrible, vivió en otra época, cruda. Y ante esa época cruda, ella traía un perfil promedio, para que te des una idea. Muchas personas eran así, tal vez en el estrato, tal vez en la colonia, pero ella no se distinguía por malvada, pero para nada. Inclusive había muchas personas que la querían y la apreciaban. Vuelvo a decir, muy dentro de ella, debajo de esas capas que se fueron endureciendo con los malos tratos y el tiempo, había un buen corazón. Y siempre tenía detalles con las personas de la comunidad. Ella, al mismo tiempo, tenía una actitud fuerte y la piel la tenía muy dura. Por eso estaba dentro de un negocio que es un negocio que te dejaba en ese tiempo entre lo legal y lo ilegal. Ella tenía una vinatería y vendía tabacos que se traían a escondidas, por ponerlo de una manera, desde otros países que no era legal vender ahí. Tabaco, tal cual la hoja, puros cigarros, todo eso, pero de marcas que, vuelvo a decir, se los traían a escondidas, para que me entiendas. ¿Qué es lo que hacía? Que tenía un público muy variado. Tenía público desde una persona elegante que le gustaba su buen puro y tomar ciertos tipos de vinos, hasta personas que no es bueno que ni estando frente a ellos les des la espalda por un segundo. Entonces, San Juana es una tipa ruda, que ahora, a sus 50 y tantos años, es otra vez casi mamá y de una bebé. La niña, a la que le puso de nombre Jazmín, porque le gustaba mucho el aroma, la trataba con cierto nivel de dulzura. Cierto, no le puedes pedir peras al olmo. Ella no tenía tanto amor dentro, porque nunca lo vivió, pero se dulcificó mucho. Ya no era de mano dura, ya no era de dejar marcas, ya no era de te estás llorando, te voy a dar razones, ya no era de ese tipo, ya con la niña ya no. No sabía cómo tratarla, no tenía tanto tiempo con ella. Pero al fin, de alguna manera las cosas fueron saliendo. Jazmín llegó a estar con su abuela hasta casi los 20 años. Y cuenta Jazmín, que es la que manda esta historia, que su abuela tenía unas particularidades muy extrañas. No en su actuar de cierta manera, ella fue intuyendo que vivió una vida muy dura. En algún momento platicó con algún familiar, en algún momento conoció a su mamá y vio que su mamá definitivamente no era una buena opción para estar viviendo con ella, estaba en muy malos pasos y nunca salió de ahí. Falleció antes su mamá que su abuela, para que te des una idea. Te cuento todo esto porque lo que me cuenta Jazmín es que lo que era raro de su abuela era lo que pasaba en las noches en su casa. Cuando la abuela venía de la vinatería y esta chica, Jazmín, era sumamente responsable ya con cuestiones de la escuela, porque conocía la historia de su mamá, sabía los esfuerzos de la abuela y de alguna manera, digamos que era un alma vieja que podía comprender las cosas aun cuando no era acorde a la edad la comprensión de este tipo de temas, de cierta manera ella lo entendía. Entonces, en la casa, por las noches, cuando la abuela se iba a dormir, en varias ocasiones vio que a los pies de la abuela rondaba algún tipo de animal con cola larga. Primero pensó que era un gato. Y aquí hay una situación. No tenían gatos en esa casa. Tiene ya cerca de 13, 14 o 15 años viviendo ahí. Nunca ha visto un gato. Salvo en las noches, entre los pies de la abuela. Qué extraño, sí es peludo. No logra ver el pelaje, está oscuro. No quiere prender las luces para despertar a la abuela. La abuela tiene una vida dura. Está en un lugar en el que siempre está en peligro. Y empieza a husmear. Empieza a checar. Le gana la curiosidad, al final adolescente. Y es entonces cuando
empieza a ver poco a poco que no es un gato. Tiene pies un poco parecidos a los de un humano y manos también. Se da cuenta que es la primera vez que está viendo un mono, pero no con un rostro normal, con un rostro con rasgos demasiado humanos, como si fueran de una mujer mayor. Algo muy raro. A ella le debería de dar miedo, pero también entiende las circunstancias en las que está. Jazmín ha llevado una vida, aunque menos ruda, ruda. Ve el oficio en el que está la abuela, no se asusta fácilmente a esta niña. Así es que sigue husmeando, ve detalles, ve el pelaje, conoce muchas de estas cosas de este animal y simple y sencillamente ve que rondan los pies de la abuela en la noche. Así es que un día, ya con toda la curiosidad y con toda esta información, tiene la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Por dónde entra? ¿Cómo llega aquí? ¿Y cómo se va? Así es que se hace la dormida, espera que su abuela se vaya a acostar. Ve que la puerta de la abuela siempre está abierta y ahora entiende por qué. Sin sentido y sin que haya un solo lugar por el que esto pueda pasar, de repente en la sala comienza a ver que se forma un tipo de bruma alrededor del techo, justo al centro de la sala. Y esa bruma empieza a bajar poco a poco al piso. Cuando la bruma toca el piso, esta cosa se materializa. Esta cosa entra como si viniera de algún otro tipo de plano, dimensión, como tú le quieras llamar, pero es una bruma que se materializa. Y es este tipo como de mono, pero tiene el rostro como de una mujer ya anciana. Y va y se acuesta en los pies de la señora, y nada más está ahí revoloteando, parece que está dormido, pero todo el tiempo está atento. Y es como si a él no le importara Jazmín, porque ya varias veces se han topado. Y él a lo que va, ni intenta hablar, interactuar o hacer algo con ella. Pasan años, la abuela cae enferma. Jazmín para entonces tiene ya casi cerca de 20 años, tiene una pareja y están esperando un bebé. La abuela está enferma de forma grave, pero ella tiene un embarazo complicado, no puede ir a visitarla. Y aún cuando faltan unos meses para tener a su niño, no le permite el doctor salir de ahí, su pareja está atento y nada más dicen que la abuela le mandó decir que por favor no queme nada. No le hace sentido, ¿quemar qué? Ese día que le llega la información de la abuela fallece. No se pudo despedir. Y más allá de un sentimiento y tener roto el corazón, no tenían ese tipo de relación. Ya sabía que la abuela ya estaba en paz, eso le hizo estar tranquila. Ya había tenido la abuela una vida muy larga y tuvo que cuidar 2 veces a bebés, aun cuando la señora realmente pues ya necesitaba más su espacio, entonces le estaba eternamente agradecida, pero no era una relación tan sentimental. Estaba tranquila que la abuela ya estaba descansando. Ella tuvo que moverse a preparar el funeral. Así, desde el hospital, llamando, diciendo, coordinando y todo, finalmente se logró en cuestión de día o poquito menos. No hubo velatorio, no hubo velorio y fueron muy pocas personas. Cuando llegan, hay un sacerdote de la comunidad, él está haciendo ahí frases y algo en el cementerio y nota que hay movimiento como a unas tumbas de donde ellas están, y ve que detrás de una lápida se asoma a esta criatura que solo visitaba a la abuela por las noches. Se le hace muy extraño. Entierran a la abuela, la tapan, y ella se va tranquila a la casa. Vuelvo a decir, no era una relación tan sentimental. Cuando está en su casa, el esposo está viendo que la situación que traía del embarazo, de cierta manera, está como mejorando, ya no están esos dolores, esos pequeños sangraditos, esos signos que los hacían ir de manera directa al hospital. Todo va en cierto orden, pero nota que ella está embebida con un tema, haciendo llamadas para aquí y para allá. Y pregunta una y otra vez acerca de que si alguien sabe que es un mono con cara de persona mayor. Entonces le dice, oye, ¿por qué estás preguntando eso? Y dice, no te quiero decir porque no me vas a entender, pero pregúntale a tu gente conocida, necesito saber. Y es por el esposo, por el trabajo, que le llega este mensaje. No andes preguntando por esas cosas, porque no son buenas.
y le hacen daño a las personas. Cuando escucha eso, siente cierta intuición. Al día siguiente busca ir al cementerio y descubre que en la tumba de la abuela, alrededor, hay muchos signos como de piecitos y de manitas, pero como si estuvieran escarbando, como si estuvieran perforando pedazos muy pequeñitos alrededor de la tumba. Y ella sabe qué es. Es la cosa esa que se dormía en los pies de la abuela. Va y le dice al esposo, mira, no me digas quién fue la persona que te dio la información, pero dile que te diga más. O sea, que te diga todo. ¿Por qué? ¿Por qué son peligrosos? ¿Qué pasa? Y el esposo es el que le dice a los 1 o 2 días de esta situación, después de haber ido al cementerio, dice, me dijo algo que yo no lo puedo creer, no sé por qué estás buscando esto, pero suena algo espantoso. ¿Qué? ¿Qué es? Me dice que son demonios que se invocan para proteger, pero que lo que te cobran es el cuerpo. Dice, ¿cómo que el cuerpo? Se comen a la persona que los invoca. Y dice, ¿de qué me estás hablando? Pues fue lo que me dijo. Te dije que me dijera todo sin pelos en la lengua y fuera información. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Y qué fregados es ese como que mono con cara de persona? Y dice, esto es muy extraño. ¿Y por qué mi abuela me decía que no quemara? No entiendo. Va a pasar el tiempo, va a pasar cerca de un año. En ese año que pasa ella va a visitar la tumba tiene estas como que escarbados por aquí y por allá, pero nunca llegan a ser profundos, no vuelve a ver esa criatura y se acuerda, llega un momento en el que, oye, pues la casa de la abuela se tiene que hacer algo con la propiedad, se tiene que hacer algo con la vinatera y no hay nadie que le interese ni haga nada. Se trae a un grupo de amigos y a la policía para poder entrar en la casa, porque puedes obviar que no estaba en una colonia tan segura, y ella, Jazmín, asumía que cuando llegara a la casa iba a haber personas dentro. Pero no, nadie entraba en la casa. Tal vez de alguna manera la señora se ganó el respeto, y aun cuando ya no estaba, seguían respetando el lugar. Tal vez, porque tal vez no era eso. Jazmín entró en la casa, no se encontró ninguna novedad, sacó todas las cuestiones de papelería, empezó a sacar la ropa de la abuela. Vuelvo a decir, esto no fue nada de cuestiones sentimentales. Cuando llega en la casa, empieza a romper papeles, cosas que ya no van a servir para nada, que para qué están acumulando, y de repente se topa dentro de un sobre unas hojas muy extrañas que tienen unos jazmines secos y tienen escritas cosas y tienen escritos símbolos, y en uno de esos está la cara del mono. Cuando ella ve eso, no lo piensa 2 veces, todo el papel que está rompiendo lo quema. Ya se le había olvidado. Ya había pasado mucho tiempo, fue una frase, no es una relación sentimental. Cuando lo quema, es como si algo dentro de ella estallara y le dijera, acabas de hacer un grave error. Y recuerda las palabras, aunque no las escuchó de boca de su abuela, las escucha con su voz. Por favor, no quemes nada. Por favor, no lo quemes. Al día siguiente, muy ansiosa, va al panteón y se topa con una escena que la va a perseguir hasta el último día de su vida. Cuando llega a la tumba, es como si por la parte de abajo de la tumba se hubiera hecho un pozo sin fondo, porque ahí, frente a la lápida, no había nada más que un pozo. Nada. Fue y habló con los del cementerio, nunca se habían topado con una situación así. Dicen, pues esto es como un socavón, pero no se extendió, solo está aquí, en el perímetro exacto del ataúd. El ataúd lo encontraron casi 14 metros abajo. El cuerpo, no había rastro de él. Nada. Lamentablemente, Jazmín sí sabe dónde terminó ese cuerpo. Probablemente en el estómago de ese maldito mono. ¿Has escuchado acerca de la brujería que te roba el tiempo de vida? Félix me cuenta que él tiene unos abuelos de los chapados a la antigua. Eran 2 personas que parece sacadas de un cuento de hadas. El abuelo, un tipo que aun cuando en ocasiones no tuvo la mejor economía, siempre le gustaba los domingos que veía a su familia andar de traje. Él le gustaba sentirse una persona elegante. Era un tipo que buscaba siempre a todo momento
tener mucha cercanía y mucho cariño con su esposa. De esas personas que les mueve la silla, les acerca el asiento, les abre la puerta del vehículo. Cuando llegaba a la casa después de trabajar, le pedía la mano a su esposa y se la besaba. Tenía muchos detalles que para él era una forma de demostrarle su cariño, su amor. Y no creas que era la fachada. Era un tipo profundamente enamorado de Eva. Eva encontró su primer amor con él. Desde que lo vio se sintió flechada. Tenían ahí una diferencia como de 3, 4 años, pero se entendieron perfectamente. Eva, chaparrita, diminuta o de bolsillo, como le decían, y en este caso Félix, un tipo alto, delgado, pero aunque era una pareja contrastante en lo físico, en lo romántico, embonaban perfectamente. Tuvieron 4 hijos. Los 4 hijos se refieren a sus papás de la misma manera, unos tipos profundamente enamorados el uno del otro. No tenía ojos para alguien más ninguno. El día que Eva enfermó, el abuelo de Félix no sabía qué hacer. No enfermó de una manera tranquila. Fue una enfermedad muy agresiva. En 3 meses, ella había envejecido mucho, se había avejentado, el cuerpo se veía muy cansado y los doctores le dieron un pronóstico fatal. No le daban ni siquiera 3 meses de vida. El abuelo se quería morir. Él tenía una perfecta salud y hasta hace unos meses, Eva también. Parecía que iban a vivir juntos hasta la eternidad y parece que ahora la eternidad se acercaba mucho al tiempo final de Eva. El abuelo era un tipo religioso que tenía sus creencias bien firmes, pero cuando no encontró en el Dios que él creía sus respuestas, buscó alternativas. No te digo que sean correctas, no somos quien para juzgar, solo te cuento la historia de lo que él vivió. Él empezó a buscar por todas las partes, todas las alternativas que había, desde limpias, chamanes y todo, y hubo una persona que le dijo que existía una manera prohibida en la que podían hacer que su esposa estuviera con bien. Porque, lamentablemente, ella en su destino ya estaba destinada hasta que ese fuera su momento. Menos de 3 meses. De hecho, el brujo le dijo que muy probablemente en 2 semanas iba a terminar todo. Ese señor le dijo, no me importa lo de prohibido, no sé cuánto me vas a pedir de dinero. Dice, no te voy a cobrar nada. Va a ser suficiente con lo que vamos a hacer. ¿Cómo? La única manera en la que esta mujer le puedas dar vida es entregándole la tuya. No hay otra manera. Podemos hacer que el tiempo que tengas de vida lo dividan entre los dos. O le des los años que tú quieras. Fue una decisión muy difícil. Primero, porque no suena algo realista. Suena una falsa esperanza. Pero ¿qué tenía que perder? Después de darle muchas vueltas, el abuelo de Félix le dice, dale la mitad de mis años, los que me queden. Se le hizo muy extraño al brujo. ¿Por qué exactamente la mitad? Dice, porque la conozco. Y si yo me voy antes que ella va a vivir con una pena tremenda en el corazón. Y tampoco es la idea. Yo no quiero hacerla sufrir. Hay manera que nos vayamos juntos. Dice, no, esto tampoco es tan exacto. Pero si es lo que quieres, lo hacemos. ¿Qué es exactamente lo que hizo el abuelo y qué es lo que le hizo ese brujo? No hay detalles. Lo que sí se sabe es que el día siguiente la abuela salió del hospital. Los doctores no entendían cómo esa enfermedad con forma de cangrejo ya no estaba. Y la abuela, aunque no se veía recuperada al 100%, ya no tenía signos de esa enfermedad en ninguna parte. No podían creerlo. La trajeron a revisión tras revisión tras revisión durante varias semanas. No había nada, estaban todos impactados. Un milagro. El abuelo sabía que no había ningún milagro ahí. Hubo brujería, de por medio y brujería cara. Hay una parte que el brujo le reveló y que el abuelo no quería decirles a los demás. Pasaron los años, porque el abuelo le dijo cuántos nos quedan y lamentablemente no era un número tampoco tan largo. Iban a ser 7 y 7 aproximado, entre 14 y 15 años de vida. Y un día, cuando despertaron, él despertó, pero Eva no. Ya habían pasado 7 años y fracción.
Él cuando la vio se puso muy triste, pero al mismo tiempo dio gracias por ese tiempo que estuvieron juntos, y fue cuando dejó en una carta lo que nadie sabía. Pidan por mí porque condené mi alma, pero yo no podía estar sin mi señora. 2 días después, cuando llegan a la casa después del velorio de la mamá, el señor simplemente no había despertado. Y encontraron la carta justo en las manos, arriba de su pecho. ¿Te atreverías a hacer eso por tu pareja? Deja en paz a las brujas, porque no sabes de qué son capaces si se enojan contigo. Esta historia que estoy por contarte me la envía Arturo. Arturo vivió esto cuando era pequeño, pero lo dejó marcado para toda la vida. Él vivía en una zona de casas habitaciones en las que varias de las casas tenían techo de lámina. Eran, digamos, un grupo de personas las que vivían en estas casas que eran personas muy trabajadoras, personas buenas, personas que se dedicaban directamente a buscar hacer que la familia tuviera sus necesidades cubiertas. Pero hay una cuestión, también son personas muy rudas, personas de pocos pelos en la lengua, y también son personas que no necesariamente tienen los mejores modales. No son malos, pero si te los topas en un mal día, tal vez te vas a quedar con una mala experiencia. Te digo esto porque Arturo lo que narra fue a raíz de esa situación. Al lado de la casa de Arturo vivía un señor que siempre lo trató muy bien a él. Era un señor ya mayor, para Arturo especialmente, lo veía con cabello cano, delgadito, chaparrito, y esta persona tenía como que cierta forma de hablar que para él era como el ícono o el avatar de un abuelo. Bueno, realmente esa persona tenía cerca de los 50 y tantos años, pero digamos que bien correteados. Esta persona vivía sola en la casa y tenía un perro, un pitbull. Cierto día, la mamá de Arturo ya había comentado que iba a traer una amiga que es bruja para que les hiciera una limpia, porque habían tenido ciertos problemas, había habido un despido por ahí, un problemita con las autoridades por allá, y ellos sentían que era la mala suerte y alguien que tal vez les estaba deseando algún mal. Así es que les advirtió que la casa no la tuvieran toda tirada y que cuando llegaran se comportaran bien, que no le hicieran enojar porque esta mujer era muy temperamental y muy vengativa, y ellos no es que la respetaran, pero le tenían mucho miedo. El día que llegó ya traían la cabeza como tan llena de estas circunstancias que desde que la vieron le decían sí señora, no señora y ya, no le dirigían más la palabra. Esta mujer parecía una mujer común y corriente, traía ciertos tatuajes en los brazos, entonces esos tatuajes se veían horripilantes si los veías de cerca, desde lejos parecía como algo estético, pero tenían muchos detalles. Si era parte de esos rituales o solo si era estética, no sé, pero sí hacía que la indumentaria fuera muy llamativa y la mujer muy imponente. La mujer entra a este lugar, saca ciertas cosas y empieza a hacer un tipo como de quemado de hierbas junto con oraciones, y después empieza a hacer unos cantos, pero los cantos son gritando. Lo que provoca entre tal vez el humo y sus cantos es que el perro de al lado comienza a ladrar y ladrar y ladrar y ladrar y ladrar y ladrar. Y esta mujer se exaspera en algún momento y dice, maldito perro que se calle, no está dejando que me concentre. Y empieza, sigue, apaga las cosas que tiene ahí, como le interrumpió en el rezo, en el rito, trae otras y vuelve a empezar. Y ahora el canto más estridente, gritando. Es como si se hubiera puesto el tú por tú con ese perro. Y el pitbull, esto lo altera muchísimo y comienza a ladre, 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 al punto que ya suena el vecino que le dice, bueno, ya cállate, wow, huele horrible, ¿qué es esto? Y empiezan a escuchar todo dentro de la casa. Entonces la bruja llega un momento en el que ya se fastidia y sale y dice, bueno, señor, usted y su perro no paran de estarme molestando. ¿Me dejan trabajar o qué? Y entonces le dice, ¿usted qué? ¿Anda haciendo brujerías o qué? Váyase aquí, vieja bruja, ni quien la quiera. Y en el momento en el que le dijo eso, la mujer se ofendió. Cuando se ofendió, le dice, vas a aprender a la mala a respetarme. Voltea a la casa y dice, hoy no puedo terminar el trabajo. No ando bien. Vengo otro día.
Esa noche, todos tuvieron la misma situación en el barrio, todos tienen la misma historia. Vieron como una bola de luz pasó cerca de los techos, la bola de luz que algunos la describen como una bola de fuego entre amarillenta y roja, de ahí salieron unos pies y una persona que parecía que estaba como desnuda pero brillante, con sus extremidades más largas de lo normal y muy ágil, corrió por los techos, se subió al árbol de la casa del vecino y estiró los brazos, agarró el perro y con algún tipo de cuerda extraña lo amarró al tronco del árbol, dejándolo con el hocico para abajo. El señor, el dueño del perro, lo quería mucho y lo defendía con todo, pero vio todo, a tal grado que tenía tanto miedo, pero tanto miedo, que no se atrevió a salir. Pasaron como 3 días y la bruja regresó a la casa. No les dio ni siquiera previo aviso, sabía que iban a estar ahí. Llega, toca y en el momento en el que toca, el perro del vecino comienza a aullar pero como de miedo y se va corriendo al patio. Y sale el vecino y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la ve y dice, ¡ay, otra vez usted, vieja bruja! Y dice, ya le enseñé la lección a tu perro, ¿quieres que te toque a ti? Y el señor entendió al instante, se metió en la casa. Me dice Arturo, nunca se me va a olvidar. A ese señor es la única vez que lo vi temblar y a mi papá también. Cuando escuchó decir eso a la bruja, todos sabíamos de qué estaba hablando. Voy a contarte la historia de la brujería más vil, desalmada y manipuladora que alguna vez he escuchado en mi vida. Caro, extrañamente, siendo una chica muy bonita, guapa y linda, eligió a Miguel como su esposo, y te digo lo eligió porque Miguel era un tipo relativamente insípido. Nadie le echaba el ojo y él no se veía como interesado en estar coqueteando, ligando. Era un tipo que no tenía tantas habilidades sociales. Extrañamente lo eligió, se casaron, Caro se embarazó muy rápido y tiene a Ángela. Ángela tiene apenas cerca de año y medio. Y un día ocurrió lo inimaginable. Estando en la casa de sus suegros, porque vivían ahí, una casa que, vuelvo a decir, y esto es importante, mis respetos para las personas que viven en estas condiciones, pero es una condición muy dura, muy dura. El piso es de tierra, la casa es de adobe, no tienen electricidad, no tienen agua, en la parte de afuera hay una letrina y para el agua tienen que recolectar de lluvia y pedirle a los vecinos. Una situación difícil y dura. Por alguna situación, ella no tiene inconveniente en vivir ahí. Es muy raro, la casa ni siquiera tiene puertas. En fin, se ha acostumbrado, la niña está viviendo y una noche ocurre lo inimaginable. De alguna forma extraña, Caro sale de la casa, permanece un tiempo afuera, regresa corriendo y cuando regresa corriendo la niña está llorando. La toma en sus brazos y comienza a gritar desesperada que la ayuden. La niña tiene una marca en el pecho y a partir de ahí desarrolla un tipo de neumonía y una enfermedad tras otra que en menos de 3 meses la niña parte a otro plano. Es extraño porque Caro debería estar destrozada, pero se ve de cierta manera con buen ánimo. El primer día sí fue muy triste, pero después de eso lo supo sobrellevar muy bien. Su esposo no. Su esposo no, su esposo sí está muy afectado. Pero aquí hay una situación. Y es que el gran problema no es la actitud de Caro, no es la actitud del esposo, son los suegros de Caro. El papá no para de decirle que es su culpa y que ella sabe lo que hizo y que es su culpa que esa niña ya no esté y que debería decirle la verdad a su hijo. Y entonces el hijo dice, papá, te volviste loco, que o sea, no sabes por lo que estamos pasando, ¿cómo te atreves a decir estas cosas? Los doctores no tienen ni idea, ¿cómo vas a ver, Caro, qué es? Pregúntale las cosas que te está ocultando, pregúntale a esa maldita mujer que te diga lo que te está mintiendo. Y él dice, se volvieron locos, está buscando un culpable. Le dice, papá, no hay culpables, no sabemos qué tuvo la niña, los doctores no saben. Esa marca en el pecho no tienen ni idea que se la formó. Una marca que era así como un tipo de S, como si fuera un rayo. ¿Te acuerdas de la marca de Harry Potter? Así, pero no tan lineal. Algo así. El abuelo de la niña, lamentablemente de Ángela, el papá de este chico, está
tan lleno de coraje que a partir de ahí rompe toda relación con Caro. No habla con ella. Cuando la ve con coraje. Le dice bruja, le dice maldita, le dice que es su culpa. Que cómo puede ser, cómo se atrevió a eso. Nada de eso tiene sentido. La niña se hizo sus estudios y no le hicieron daño a nadie. Fueron enfermedades que lamentablemente no se pudieron aliviar. No tenía las defensas tan altas, es la conclusión de los médicos. Y la marca esa no saben qué es, pero no se deriva de ahí lo que le ocurrió a la niña. Entonces tampoco tiene un alto nivel de relevancia. Tampoco la niña tiene moretones o maltratos como para decir que alguien le hizo algo. Y así van a proseguir muchos años. En algún momento, Caro se separa de este tipo y empieza a hacer su vida aparte. Le empieza a ir increíblemente bien. Es una chica que en poco tiempo se hace de mucho dinero. La familia no entiende cómo. Y el papá de Miguel, conforme Caro se va haciendo de dinero y va haciéndose de cierta fama, el papá de Miguel va llenándose como de coraje. Probablemente pudo haber sido eso, tal vez algo más, lo que hizo que cayera con ciertas úlceras gástricas, en ciertas enfermedades. Y llegó un momento en el que estaba tan delicado de salud que le dieron un pésimo pronóstico. Tal vez un par de meses, tal vez un año, pero no más que eso. Su cuerpo ya no estaba resistiendo. Le piden por todas las formas que él se tranquilice, que lo tome a bien de la mejor manera. Pero él no puede dejar de tener odios a esta mujer, no puede dejar de tener coraje. La mamá de Miguel, la ex suegra de Caro, es como que no tiene vela en el entierro, pero al mismo tiempo se ve que sí tiene cierto papel, pero no lo termina de entender. Es un tema del que no se hablan. Para Miguel es un tabú. No se terminaba de recuperar de lo de su niña cuando este hombre estaba con esas estupideces. Entonces él llegó un momento en el que también dejó de tener relación con papá y mamá. Papá de Miguel está cerca de partir y le pide a toda la familia que por favor hablen con él, que necesita hablarle de cosas que él no entiende. Miguel va a regañadientes, con una idea nada más. No quiere después arrepentirse, que no tuvo oportunidad de platicar con el papá, de darle ese último agrado. Y también ciertas supersticiones, no quiere que el viejo le jale las patas y se llegue a partir, y se quedó con algún coraje. Esas dos cosas trae Miguel en la mente cuando va con el papá. Cuando llega, el papá le dice, te voy a decir por qué odio tanto a tu ex señora. Y Miguel se para de la silla ya no voy a soportar esta plática, con esa actitud. Y el papá le dice, por favor escúchame, porque va a ser la última vez que hable de este tema. Por favor, te lo pido, escúchame. Se muerde la lengua, se forza y se sienta. Miguel está ahí enfrente del papá y le dice, habla, te voy a escuchar. Le dice, por favor, escúchame lo que tengo que decirte, porque son cosas que te he ocultado por muchos años y no me las quiero llevar a la tumba. ¿Te acuerdas cuando tu esposa estaba embarazada? Sí. ¿Y te acuerdas que en algún momento tuviste que llevarla al hospital? Sí. Y estando ahí, algo pasó que le internaron por 3, 4 días. Y tú, como estabas fuera de la ciudad por la situación del trabajo que coincidió, nos hicimos cargo tu mamá y yo. Desde ese día yo debí haber hablado contigo, pero no supe cómo decirlo. Te voy a decir lo que realmente pasó en el hospital. Un día llega tu mamá muy, muy temprano, porque yo era el que me quedaba a dormir, pero en ese día no hicimos un relevo directo. Me quedé a dormir yo, regreso a la casa y como media hora después llega tu mamá. Tu mamá es la que me contó esto. Cuando llega en la habitación donde está Caro, Caro se ve que tiene como unos bultos entre las piernas debajo de la sábana del hospital. Eso es raro, porque los otros días y cuando yo la vi, no tenía nada ahí. Se ven cosas que está guardando y está con miedo y está volteando a todas partes y dice, me equivoqué, no era tiempo, no era el tiempo. Y entonces, muy, muy preocupada, tu mamá le dijo, como no, espérate, todavía estamos en tiempo con el niño, no te equivocaste, está bien que estés aquí, todo está bien. Y volteó a ver con mucho odio a tu mamá. Le dijo, usted cállese, vieja estúpida,
No estoy hablando con usted, estoy hablando conmigo. Y empezó a balbucear cosas y de repente tu mamá, muy sorprendida por la actitud, pensó que tal vez le habían dado alguna medicina y no estaba en sus cabales. Así es que tu mamá se quedó ahí, no le dijo nada y vio cómo esta chica se le voltearon los ojos hacia atrás y se quedó como viendo la entrada, pero sus manos empezaron a mover como si alguien las controlara. Dice, ella no dejaba de mover la cabeza y sus manos empezaban a mover así. Y su cabeza iba dirigida siempre al mismo punto. Sus manos tomaron la sábana, la quitaron y entonces fueron claros los bultos que estaban entre las piernas. Un libro de una pasta de cuero totalmente oscura, viejo, de hojas que se veían feas, y unas tijeras. La chica tomó las tijeras y comenzó a acercárselas al cuello. Tu mamá se le fue encima y empezó a estar con ella estrujando, empezó a gritar que la ayudaran y entre 5 enfermeras la pudieron parar. Le dieron fármacos, de alguna manera se durmió y la tuvieron amarrada durante 4 días a la cama. Nunca te quisimos contar eso. Tampoco te quisimos contar que ese día tu mamá se trajo el libro. Se le hizo muy extraño. Este es el libro que tenía Caro. Lo que vio Miguel era un grimorio. Un grimorio que estaba lleno de hechizos, de palabras en cosas que él ni entiende y de diagramas que él no capta nada de eso y dice, ¿y esto qué? Ve dónde está el separador. Y se veía cómo aparecía algo que parecía como un hombre pero con cuernos. Y se veía donde una mujer que se ve con panza de embarazada entrega a un bebé. Lo que creemos que pasó fue que ella hizo esto en un tiempo que no le correspondía. Y entonces esa cosa que ves ahí fue al hospital y estaba haciendo que ella se quitara porque no le podía entregar lo que le ofreció, que era tu hija. Te voy a contar lo que hace que el día de hoy me acerque a la muerte, hijo. No puedo perdonar porque yo sí vi lo que pasó esa noche. Yo sí vi la noche que tu niña terminó la marca, quién le hizo la marca y todo lo que ocurrió. Estábamos en la casa, era de noche, y hubo una sensación extraña en la casa. ¿Te acuerdas que tú no podías despertar? Que ni con los gritos de Caro te levantaste. Tuvimos que irte a levantar. Yo tuve la misma sensación, pero algo dentro de mí me impedía dormirme. Sentía que algo así pesado se me venía encima, como si fuera una colcha pesadísima. Sentía como si una colcha pesadísima de muchos kilos me empezara a cubrir todo el cuerpo, me lo empezara a hacer pesado y me llevara directamente a dormir. Pero algo dentro de mí no me dejaba. Porque desde el día del hospital yo estaba alerta con tu mujer. Yo sabía que no era una buena mujer y no quería que te hiciera nada a ti ni a la niña. Dice, así es que eso me despertó. Me despertó una voz extraña. Y te digo extraña porque era tu voz. Y era tu voz hablando fuera de la casa y le decía, Caro, tráeme las ropitas de la niña. Y Caro le respondía, sí señora, ahí voy. Yo sabía que no eras tú. Tenía esa voz algo, malicia. Sonaba algo en el fondo. Me fui hurtadillas después de que escuché que tu mujer caminó por el pasillo. Salí por el umbral de la puerta y me asomé. Ella estaba absorta, porque se había ido caminando al árbol que tenemos ahí a 20 metros de la casa, el árbol muerto. Abajo del árbol estaba el tipo de la imagen, algo que parecía un cuerpo humano, pintado totalmente de rojo, con 2 astas que le sobresalían mucho de la cabeza. La parte de abajo del cuerpo yo no creo que trajera ropa, parecía más bien como un pelo oscuro. Ella le depositó las ropas de la niña a sus pies y esta cosa simplemente desapareció. Yo no sé si se desapareció cuando parpadeé o algo, pero después de eso, tu voz sonó dentro de la casa y dijo, esta es mi niña, esta es para mí. Corrí a la habitación y desde afuera vi cómo esa cosa con su uña estaba haciéndole algo a la beba.
Quise entrar, pero era como si hubiera algo ahí que me impidiera moverme. Y Caro pasó al lado mío, se me quedó viendo y entró. Cuando entró, la niña estaba marcada. Y por eso no la pudimos salvar. Caro entregó tu niña para tener ese futuro que tiene el día de hoy. Estabas casado con una bruja, desalmada y sin corazón, y no lo sabías.